Bueno, nosotras somos Lucía Agustinoy, Constanza Cordier y Victoria Duarte y vamos a estar presentando un análisis literario del cuento El alambre de púa, escrito por Horacio Quiroga, que es parte de la compilación de cuentos escogidos. Podría decirse que esta historia no cuenta con una gran cantidad de personajes, pero que cada uno tiene un rol de mayor o menor importancia en el desarrollo de los hechos. En este caso, podemos ver que los animales son quienes llevan a cabo la mayor parte de las acciones y protagonizan los momentos más decisivos del relato. Barigüe es un personaje de mucha importancia, al cual se le adjudica cierta obstinación y terquedad que podrían hacer del orgullo, alentado por las vacas, cuando las mismas alegan que él puede cruzar cualquier límite impuesto por el hombre. Por otro lado están los caballos, dos personajes vistos como uno debido a su relación tan cercana que luego estaremos desarrollando. Estos caballos demuestran una cierta lealtad y sentimiento afectivo hacia los humanos que podría verse como personificación. Sin embargo, también podemos ver que las instancias de personificación son de alguna manera justificadas por el instinto, la naturaleza de las relaciones de los animales y los humanos. Con esto me refiero a que, por ejemplo, la obstinación del toro podría ser en realidad el instinto de supervivencia que genera cualquier animal acercarse y querer consumir cualquier fuente de comida que tenga cerca. Además, la lealtad de los caballos puede verse como natural si se analiza la relación que suelen tener estos animales con el humano, donde suele haber lazos más estrechos producto del trabajo en conjunto u otros factores. Acciones. Este cuento trata de dos caballos que intentan escapar de su potrero que poco tiene para comer. El alazán y el malacara, la pareja de caballos, ansían una forma de cruzar hacia un pastizal. Un día, ellos logran escapar juntos a través de una brecha en el monte que había descubierto el malacara. Después de superar varios obstáculos durante su travesía, entre ellos diversos alambrados delimitando distintos colores de suelo, se encontraron con un camino rodeado de pasto y tras un alambrado un grupo de vacas, quienes les aseguran que no podrán pasar para pastar allí. Y por otro lado les indican la capacidad del toro barigüí, quien puede pasar sobre cualquier límite puesto por los chacreros. En efecto, el toro demostró su fuerza atravesando el alambre y logrando disfrutar de aquel pastizal tan anhelado por el resto. Don Saninsky, el polaco propietario del toro, discute con un chacrero, ya que Barigüí había pisoteado su avena. Finalmente, el chacrero le asegura al propietario que el toro no podrá pasar de nuevo, gracias al alambre de púa que está dispuesto a poner. Mientras tanto, los caballos siguen caminando por las chacras, presenciando aquellos acontecimientos. Al día siguiente, Barigüí se lastima intentando pasar el nuevo alambre de púa y finalmente Don Saninsky decide carnearlo. El tiempo podría decirse que no es un componente de tanta importancia como el narrador de los temas. La historia se desarrolla en aproximadamente 2 o 3 días, no mucho más que eso, y la narración simple y directa contribuye a la construcción de estos pocos días. Es decir, el estilo de la misma es coherente con el tiempo que pasa al no haber largas descripciones o indicaciones de que transcurren largas cantidades de tiempo entre un hecho y otro. Por otro lado, el tiempo es mayormente lineal, excepto por algunas instancias de analepsis, como por ejemplo, la cosa era muy simple, el Maracara cruzando un día aquel chordal había hallado la brecha abierta en el monte por un incienso desarraigado. Repitió su avance tras del Chircal hasta llegar a conocer profundamente la entrada del túnel. Además de este ejemplo, que remonta en el tiempo para explicar cómo el Malacara había encontrado la abertura en el cerco, no hay, y algunos más, la historia sigue un tiempo mayormente lineal. El espacio. La historia ocurre en el campo, comenzando en lo que vendría a ser el corral de los caballos, pero la trama ocurre principalmente en el límite entre las propiedades de Don Saninsky y el chacreo, donde este último coloca el alambre de púa para evitar que el toro cruce y se coma su cosecha. El narrador incluye una descripción muy detallada del espacio, específicamente del que recorren los caballos en busca de comida. Estas descripciones ayudan al lector a imaginarse el lugar a donde ocurre la historia y posicionarse en el mismo como testigos de los eventos. En un comienzo de la travesía, y citando la página 40, una descripción es: el monte, sumamente raleado, permitía un fácil avance aún a los caballos. Del bosque no quedaba en verdad sino una franja de 200 metros de ancho. El narrador de este cuento es omnisciente y narra los hechos en tercera persona. No participa en la historia, pero sabe exactamente qué piensa y siente cada personaje. Esto está demostrado a lo largo de todo el cuento en varias ocasiones, pero 2 ejemplos muy claros son: lo más irritante para el alazán era que el Malacara reaparecía 2 o 3 veces en el día para beber, en la página 39, y aquellos 2 modestos alambres en reemplazo de los 5 hilos del cercado anterior desilusionaron a los caballos, en la página 47. Las palabras irritante y desilusionaron prueban que el narrador conoce aquello que los personajes experimentan internamente frente a los diferentes obstáculos y eventos que se desencadenan. Otro aspecto muy importante de este narrador es su objetividad frente a los hechos en la historia. Esta característica es prevalente en casi todos los cuentos. En este, particularmente, tiene 2 efectos paralelos. En primer lugar, él le permite al lector formar su propia idea y tener sus propios sentimientos sobre las circunstancias sin que estos sean influidos por aquello que piensa el narrador.
Sin embargo, el segundo efecto es, a nuestra manera de ver, más poderoso. La falta de sentimiento en la narración le agrega algo de siniestro y de oscuro a los hechos. El hecho de que el dueño carnea al animal todavía vivo y que nadie se movilice por su muerte dice mucho de la relación entre los personajes y cómo los animales son solo eso, animales. Sin embargo, también abre la pregunta de ¿qué hubiese pasado si era un caballo quien moría? Como vimos, los caballos tienen otra relación con los humanos y nos hace preguntarnos cuál hubiese sido la reacción de los demás personajes si la víctima fuera uno de los caballos y si el narrador evocaría esa reacción en la narración o no. Límites. Es posible ver cómo en la historia se establecen límites, es decir, divisiones. Divisiones de tierras que priven el paso a praderas apetitosas, barreras entre animales y límites entre el hombre y estos últimos, resaltando entre ellos el toro bariuí. A lo largo de la historia se puede percibir una tensión en la relación entre la naturaleza y el hombre, la cual suele desencadenar determinados problemas. Por ejemplo, al principio de la historia, la relación entre el dueño de la granja y el polaco, Don Saninsky, se convierte en un problema, debido a que el polaco desafía las palabras del chakrero y no controla el toro, causando así más adelante la muerte del animal. El chakrero construye un alambrado infranqueable para su toro, página 45, y hace lo posible porque no entre, porque si pasa se va a lastimar, página 45. Se puede deducir cómo el alambre de púa se vuelve el protagonista en la historia, ya que termina hiriendo al toro, quien quedó un instante atónito y temblando, página 49. Sin embargo, acá se puede ver cómo el límite lastima al toro pero no lo mata. Por lo tanto, el alambre crea una frontera entre el poder y la autoridad del hombre y la valentía del toro. Otro de los temas a destacar son los lazos, los cuales se dan entre los caballos de manera profunda, creando así una atmósfera más vívida y poderosa. Con esto nos referimos a que los caballos expresan su gran amor entre ellos y nunca se separan uno del otro y siempre intentan buscar el beneficio en conjunto. Es decir, el autor siempre lo muestra, cuando se refiere a los caballos, los expresa en tercera persona, el plural. Por ejemplo, los caballos levantaron las orejas, los caballos no pueden, los caballos reemprendieron de nuevo. Y esto muestra que los caballos siempre actúan en conjunto. Este tema también se destaca en la historia de Nuestro primer cigarro y se da en la relación entre María y Eduardo, los cuales siempre crearon un lazo fuerte entre ellos para vengarse de su tío. En cuanto a la estructura de Alambre Púa, podemos ver que el mismo presenta una introducción que muestra que los caballos caminan por el monte y se encuentran con varios obstáculos y un grupo de vacas y el nudo, que es el problema que se desencadena entre el dueño de Barigui, es decir, el señor Saninsky y el chacarero, ya que su toro había arruinado la cosecha, y el desenlace, que es el final de la historia, en el cual el toro termina pasando por el alambrado y se termina lastimando y lo terminan carneando.